Hoy voy a trabajar por un día en un supermercado en Honduras. Me encuentro en el supermercado La Colonia, donde paga menos y vive mejor. Voy a aprender de cada responsabilidad como un empleado, desde la bodega, limpieza a la caja. Primer día aquí como empleado. Solo voy a pedir un favor, que se me corrija la camisa. He fijado que ustedes se saludan así aquí, ¿cómo es? Es un saludo cordial, que es la mano en el corazón. Lo voy a llevar hasta bodega de recibo, donde tenemos el reloj y podrá proceder a marcar. Vámonos. Eso te da, dice a qué hora ingresó. Exacto. Ajá, chin, que son esas horas de llegar. Estamos con Sara y mi jefa ya me está regañando, pero vamos a mejorar el conducto hoy. ¿Qué me toca ahorita? Le vamos a hacer una inducción ahorita a lo que es el área de frutas y verduras. Yo te voy a dejar con el muchacho encargado. Los clientes que nos visitan, ¿verdad? Que nos evalúen. Presionándole el botón verde con un excelente servicio al cliente. Vamos a ver qué cara me da al fin del día. Yo he visto de que las bolsas ya están abiertas. Porque a muchos clientes les dificulta el momento de abrir con las yemas de los dedos. Hacemos un movimiento así, giramos con los dedos para adentro, para afuera, que quede estirado. Nada que ver. Como la persona encargada de las verduras, ¿qué es lo que tú tienes que hacer? Tomamos temperatura, debe de estar de 5 a 10 grados Celsius. Tú tienes que colocar todas las verduras solo. Tengo 3 personas. Cuéntame de eso, qué bonito. Es una exhibición que hicimos alusivo al Día de la Mujer. Un saludo ahí a mi esposa Roxana. Qué interesante, ¿eh? Estos son jugos. De Nance, de fresa, productos de 100% hondureños. Para el abastecimiento, ¿verdad? De los productos, debemos de quitarle las hojas con el cuchillo. Nosotros quitamos una o dos hojas. Cuando ya miramos la presentación así del producto, es la mejor calidad para el cliente. Ahora sí, es tu turno, ¿verdad? De practicar. Toda la caja. Sí, toda la caja. ¿Sabes qué, Junior? Dígame. Me vine sin desayunar. No sé si me cubra unos minutos. Vamos a ir a buscar cornflakes para el desayuno. Hay que hacerlo rápido, si no, sale ahí, me va a regañar. Mira qué montón. Lo más difícil va a ser escoger uno. Veo que esta marca, excelente precio y está de promoción. Vamos a comprar uno de esos. Aquí está al otro lado la leche, pero ustedes saben que no puedo la leche porque soy intolerante a los lácteos. Pero tenemos suerte porque aquí veo que hay muchas opciones alternativas. Se ve que tiene excelente precio. Leche de almendra. Bueno, vamos a desayunar. Mi pregunta es, ¿aquí en Honduras se pone el cornflake primero o la leche primero? Díganme en los comentarios. Muy bueno, igual el sabor del cornflake de Japón. Chin, polígrama, presentarse al área de frutas y verduras. Ajá, chin, y que viene tarde y usted viene a comer, ¿qué le pasa? Ya me está regañando y son 5 minutos que tengo aquí. Pero usted tiene que venir desayunado de su casa. Vamos a ver quién me toca ahora. Yo quiero que usted en un minuto usted me ordene todo y quede por color y todo en forma. 2 minutos, 2 minutos. Bueno, 2 minutos le voy a dar. Según el color, tiene que estar por aquí. Mr. Huevo. Esto tiene que estar por acá. Aquí hay rojo. Bueno, chin, ya terminó. Ya. Le voy a dar otra oportunidad para que nos vayamos para frutas y verduras. Perfecto, vamos. Ok. Cuéntanos de esas bolsas. Bueno, estas bolsas son reciclables para todo el cliente que desea llevar. Son accesibles a un precio de 35 lempiras. Son muy grandes y ahorra plástico con esto. Exacto. ¿Y esto para qué es? Para que usted tenga todos los productos frescos. Agua. Qué montón de frutas hay. Solo de manzana hay como 10 tipos de manzanas. Hay una oferta de la manzana verde, cuál es el logo del supermercado La Colonia. Entonces, como un buen empleado, tengo que probar el producto para ver cómo es el sabor. Mira, qué rica. Muy crujiente. Wow. Y usted comiendo otra vez. ¿Verdad que le encantaron las frutas del supermercado La Colonia? Estos son ricos, son ricos. Ah, pero yo no lo tengo comiendo, yo lo tengo trabajando. Pero ¿por qué no mejor nos vamos para otra área que es el área de Vaya, pasta? Este es el pasillo número 16 donde están los churros. Aquí los clientes me dejaron esta devolución. Necesito que por favor me los ordene. Todo eso, ching. Quiero que tú seas mi empleado estrella el día de hoy. Vamos a intentar. Tengo que poner en su lugar estos chorros de camote. Los ambos. ¿Sabes dónde tiene que poner esto? Aquí va. Ella lo hace mejor que mí. Tatiana, muchas gracias. Ya que trabajé ya mucho, creo que merezco uno de esos. Es la que te está de oferta. El sabor más barato de Sambo, ceviche. Tal vez no me miras, estará ahí. Tiene como sabor de camarón. Hay mucho limón. Camote, mango, habanero. Tengo que tener cuidado porque puede ser que esto pica. Lo producen aquí en Honduras. Vamos a probar. Wow, eso sí, muy rico. 48 lempiras. Está un poquito más caro que los demás, pero para mí vale la pena porque es más saludable. Se ve muy picante, pero hay que probarla. Solo por el olor, yo sé que esto me va a picar bastante. Está sonando la alarma, tal vez no es para mí. No solo es picante, es súper ácido también.
Pero es rico. Necesito agua. Qué macizo es trabajar en el supermercado, mi gente. Se come muy rico. Junior, tienes que probar eso. No, sí. ¿Cómo es? ¿No En quiere el uno? supermercado es prohibido probar los productos. Antes tenés que comprarlo. El supermercado de la colonia tiene valores. Principalmente es la integridad. Gracias, Le explico gracias. eso. Vamos a ir a decir a Sara ahí entonces. Sara, Ay, tengo que decirte algo. Es que me lo comí todo, entonces solo comiendo pasta. eso voy a pagar para esos churros porque Junior me dijo que eso es prohibido, entonces sí, ya no. Ahorita estamos en el pasillo destinado 5, donde usted encuentra todo producto de limpieza. Entonces yo quiero que usted me ordene todo. Mire, Estos son enjuagues vocales. Son del mismo marca, son de diferentes colores. No me gustan estos porque son muy picantes, pero son muy necesarios para limpiar la boca. Entonces vamos a probar esto porque mucho he comido. Ya podemos seguir comiendo más. ¿Cómo le parece? excelente, Chino, felicito. Quiero recalcarle que son nuestras marcas propias. Únicamente las va a encontrar en lo que es en supermercados La Colonia, ¿Dónde estamos ahora, Sari? en el área de carnes y mariscos. Mi compañero, el encargado. Se le entrega el Muy gracias. estar correcto en esta área. Acá. Perfecto, listos. Cuénteme, ¿qué es lo que tenemos aquí? Lo que es el área de pollo. Pollo cacique, este pesa 3.15 libras. Le viene saliendo 113 lempiras. De aquí empezamos lo que es con pollo norteño. Ese tender ya está hecho, solo es freír y ya. Correcto. Y aquí lo que tenemos aquí especificado, el tajo del cerdo, prácticamente es la pierna del cerdo sin hueso. El encargado aquí, ¿qué es lo que más hace? Cortar, colocar en lugar. Prácticamente se hace todas las funciones. Tenemos lo que es la clasificación de pescado. Aquí ¿Cuántos empezamos. tipos de camarones hay? Tenemos aquí por lo menos 12 tipos de camarones. Vamos a aprender a limpiar el video. Mira qué cosa, acabamos de limpiar aquí y ya otra vez está poniendo nebuloso. Cada rato tiene que estar aquí limpiando para que los clientes puedan ver bien. Se ve que hay una oferta ahí, chuleta ahumada. ¿Cómo funcionan las ofertas? Te aplican lo que es del viernes a terminar el lunes. Son los mejores días para venir a comprar carne. Y eso es pasta de Esta es res. pata de res. Pero hay gente que compra eso. Sí, sobre todo para hacer la sopa de mondongo. Y es barato, mira, 20 lempiras. Y aquí producto lácteo. Tenemos lo que es los quesos nacionales, de lo que tenemos el queso importado. Mi favorito como tal es ese, queso Monster Cheese. Bueno, vamos a aprender cómo se corta el jamón. Y aquí está un guante especial. Este guante pesa. Vamos a escoger un jamón para cortar. ¿Cuál es lo que más le gusta a la gente? Ese sí es el más vendido. Aquí están solo dos botones. Lo que es el de encendido de la máquina y el apagado de la máquina. Eso es el medidor. Correcto, el medidor para nivelar la cuchilla del tamaño que usted quiera el jamón. Lo vamos a colocar en 0.5 por el Ok. motivo está que a veces sale cortado. La rebanada y sale. Ahí está. Vamos a ver si yo puedo hacer esto. Solo así. Sí, salió abajo. ¿Salió? Vamos a ver si salió. ¡Wow! Mi primer corte de jamón. Se procede a embolsar. Y hay que pesarlo. Sí, fileta de 32 gramos. Se le coloca el código correspondiente al producto, 60, 145. Si usted- ¿Tienes los códigos memorizados? Sí. ¿Cuánto tiempo le costó para memorizar los códigos? De 2 a 3 meses. 34 lempiras. Terminamos con el cliente. Procedemos a esto. Seguidora. Él es así. Él queda aquí y se es así. Esto pasa Uy, caliente. sí, hombre. ¿Por qué está caliente? Para que corte lo que es este pedazo de plene como tal. Miren. Vamos con el queso. Es el mismo proceso con el queso. Mismo proceso con el queso. ¿Ya? Aquí le Ahí salió. está. Hay gente que viene a solo comprar así. Sí, 16 lempiras le cuesta. Perfecto. Este es más caro, como le digo, pues por Es el queso más caro que hay. sí, le cuesta 197 lempiras la libra. ¿Cuántos años lleva trabajando aquí? Tengo 8 meses, siempre he puesto de mi parte para salir adelante. Vamos a ir al cuarto frío ahora, pero yo veo que están comiendo, que están viendo TikToks, ¿va? Es lo que más les gusta hacer en los descansos. Es rich para el almuerzo. Mandarina y agua. Bien, sí. Esos taquitos, ¿dónde se puede comprar? Pollos Márgara. Rico. Bueno, Arnaldo me está llevando al cuarto frío. ¿Cuántos grados tiene? De menos 3 a menos 10 grados. Menos 10 grados. ¿Cuántos minutos puede durar alguien ahí? Dependiendo del tiempo que usted resista lo que es al frío. Hay hasta películas de terror donde uno queda atrapado adentro, ¿va? Ay, tal vez no pasa eso hoy, ¿va? Por favor. ¡Qué frío! Mira, mira, mira. Correcto. Están toda la carne ya en su lugar. Vamos a ir para afuera. ¿Qué frío hace adentro? Mira, aquí hay chumpas para los empleados. Cuarto frío de frutas y verduras. Si te quedas atrapado aquí, ¿qué harías para no congelarte? Pechadas. Hay que estar tranquilo porque si no se puede desmayar la persona. ¿Qué tal me explica afuera? Porque estamos congelando. Sí. Ya que aguantamos mucho frío, vamos a calentar nuestros cuerpos. Lo que más le gusta estar ahí. Tenemos también lo que es nuestra Ron. marca propia, ajá, que es ron abuelo. ¿Cuánto trago puedes tomar de eso? Ahí el aguante. Tiene aguante, ¿va? 6 de estos grandotes vale 100 lempiras. Esto es más barato que cualquiera. No sabía que mi jefa era tan fiestera, ¿va? Le encanta la cervecita, ¿va? Aquí hay marcas hondureñas. También ya hay cerveza de Nicaragua, Guatemala, mira, gallo. Aquí tenemos lo que los clientes nos han dejado. Quiero Sí. que me las ordene. ¿En cuánto tiempo tengo que hacerlo? Máximo 5 minutos. Ay, 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 qué relajo.
Mira la diferencia de tamaño con lo normal y la grandota. Esto yo creo que tenemos que colocarlo acá. Como un buen trabajador tengo que saber cómo es el sabor de cada cosa. Entonces vamos a probar la Hollandia. Ajá, Chiqui, usted destapando esa deliciosa cerveza acá. ¿Qué le pasa? ¿Qué va a hacer ahora? Vamos a hacer otra cosa entonces. Nos vamos a un lugar donde no vamos a beber, no vamos a comer ni nada de eso, ¿verdad? Vamos a ver qué nos toca ahora. Ahora le vamos a asignar lo que es ya algo de aseo para que vea cómo el personal de supermercado La Colonia mantiene aquí limpio. Aquí están las amigas. Esto siempre tiene que colocar cuando está haciendo. Sí, para que no haya ningún accidente. Vamos a intentar trapear. ¿Te muestro? Para que se vaya quedando bien limpio. ¿Cuál es el horario que llevan ustedes aquí? De 7 de la mañana a 2 de la tarde. De 2 de la tarde a 9 de la noche. Ah, 2 turnos. ¿Cómo le parece, linda? Está bien así. La gente lo sabe, pero yo por muchos años trapeaba pisos en la universidad en Estados Unidos. Puedo decir que sí soy un experto. Para trapear todo el supermercado, ¿en cuánto tiempo lo puede hacer? Como lo hacemos entre las dos, puede ser que 1 hora, 1 hora y media. ¿Y a quién dedica todo su esfuerzo? Para mi mamá. Siempre trato de ayudarle a ella y que nunca le falte nada. Saludos, mami. ¿Alguien dejó una lata? ¿Como cuántas veces la gente deja cosas así? Muchas Un veces. montón de veces. Aileen, cuéntanos de esta aparato aquí. Sirve para levantar lo que es el sucio. Se ve que está mojado aquí, entonces hay que secarlo. ¿Y cuánto tiempo puede toda la tienda? Media hora. ¿A quién le dedica todo su esfuerzo? Para mi hija y mi familia. ¿Dónde estamos ahora, Sari? Ahora estamos en la cuponera, ¿verdad? Usted va a Cuponera. donde usted va a venir y va a ver si tiene algunos cupones disponibles. Estamos con mi amigo Orvin. Vamos a sacarles unos cupones. Como primer paso vamos a ingresar el número de identidad. Confirmamos nuestro número telefónico. Wow, mira. Aparece que tengo 19 cupones. ¿Qué son las manzanitas? Las manzanitas digitales son para poder canjear los premios que tenemos actualmente, ¿verdad? Bueno, Orvin, entonces yo sé que te gusta el whisky. ¿Te vamos a dar? Imprimir. Sí. Y nos va a salir. Y con este inmediatamente en el área de caja nos aplican el descuento. Nos vemos en la noche entonces. Nos vemos en la fiesta. Tenemos la promoción, La Colonia te lleva al futuro de la cocina, ¿verdad? Tenemos lo que son la tostadora, Uy. lo que es el sacacorcho, para las personas que toman vino, mira. Ella, eléctrico. Y cuéntanos cómo es de la manzana. Y manzanas 6.799, ya con 30 manzanas 1.699. Acumula las manzanas haciendo compras aquí. Exacto. Después se puede usarlo para conseguir descuentos en esta toalla. exacto. ¿Dónde estamos ahora, Saray? La panadería, encontramos rico Panes. hecho, ¿verdad? Aquí. ¿Qué panes estaba haciendo hoy aquí? Hojaldres, mil hojas, Para comer sándwich, ¿qué pan recomienda? Bueno, vamos a... ¿Cuánto vale la bolsa de eso? 65. Vamos a probar esos panes haciendo un sándwich. ¿Cómo es la manera correcta? Ah, bueno. ¿Y en la casa quién cocina? ¿Usted o su marido? Usted, su marido no cocina nada. El pavo que yo mismo corté dobladito. Este queso especial, que supuestamente es el más premium. Ahí está nuestro sándwich. Vamos a probar nuestro sándwich de 100% productos aquí del supermercado Colonia. Demasiado rico. Muy rico. ¿Qué tenemos aquí adentro? Piña. ¿Y esto aquí? Igual. Vamos a agarrar uno de cada uno. Esto se llama... Barra de piña. ¿Y esto? Pañuelo. Ese cuesta 20 y ese cuesta 39. Nos premiaron por ser excelentes empleados. Vamos a ver. Hoy sí. ¿Qué te ha parecido la experiencia en supermercados La Colonia? Muy deliciosa. Ya llegaron las personas que estábamos esperando. Yo creo que son los alumnos de la escuela bilingüe Pío Soleada. Bienvenidos, chicos, a Supermercado La Colonia, donde vive mejor y paga menos. Pero mira quiénes vienen. Te toca la prueba final. Ellos van a elegir algo y van a pasar por caja. Te quiero con ese buen servicio que nos distingue a nosotros en Supermercados La Colonia como cajero. El supermercado nos está regalando 1000 lempiras de productos para mis alumnos. Así que, niños, ustedes van a escoger y llenar la carreta. Aquí estamos con todos los niños con colores, sándwich y fruta. ¿Qué estamos pitando hoy? Una manzana verde. ¿Cómo se llama el supermercado en Honduras que tiene el logo de una manzana verde? No sé. El supermercado La Colonia. Ustedes comen el sándwich, después nos dicen de qué sabor es. Mostaza. Estamos en la parte más difícil, en la caja con Kimberly. ¿Cuánto tiempo cuesta para aprender bien la caja a alguien? A nosotros nos dan 15 días de entrenamiento, aprendemos toda la información, todas las verduras y las frutas tienen su código diferente y nosotros lo tenemos que memorizar antes de entrar. Y a mí me está dando 15 minutos, ¿sabes? Si aquí tuviéramos una libra de tomate sería 470, 470 es el código de del tomate. ¿Y la salvavidas cuál es el código? 55, 23 y aquí.
ella la experta. No solo de cerveza que sabe, ¿verdad? No, de todo. Vale, vamos a aprender. Ok, entonces viene la cliente. Trae esto. Todos los cajeros tenemos un código y tenemos una contraseña de necesario para ingresar. Empezamos a pasar el producto, le decimos al cliente cuánto es. No necesito saber los códigos, solo es escanear. Como cada producto trae su código de barra, entonces no es necesario. Primero tiene que saludar al cliente con la mano en el corazón. Aquí, bienvenida a Supermercado La Colonia. Esta cliente es tremenda porque mira, ya la bolsa viene comido los churros. ¿Se puede comer un churro? No se puede prohibir. Kimberly, hay veces que he visto que hay clientes que vienen un poco enojados. ¿Cómo tiene que responder alguien aquí? Nosotros siempre les tenemos que responder con una sonrisa. ¿Cómo se mueve esto? ¿Hay botones en algún lugar? Aquí están los botones, encendemos todo. Ellos tienen sensores de movimiento y cuando Así, el güey. producto llena, Oh. así. Algunas veces viene borroso, entonces lo que hacemos es digitarlo. Todo eso tiene que poner. Sí, 24, 30, 14. Creo que iba uno malo. No salió por eso. Si hace un número malo, no sale. No sale. Ahí está. Ahí está. Muy bien, muy bien. Le decimos al cliente cuánto le salió. Serían 497 lempiras con 45 centavos. Muchas gracias. Pero, ¿qué tal si ella me da un billete que es Nosotros falso? verificamos primero así en la luz. Mira la sombra de Ramón Rosa. Tiene que salir también la línea. Luego le damos enter y le pedimos el número de identidad del cliente para que acumule los puntos. La manzanita. Su número de identidad, señorita, 0107. Ella lleva 5 productos que están en promoción. Hay descuento. Y ingresamos la cantidad que el cliente nos dio, que son 500 lempiras. Este es el cambio que usted le tiene que dar al cliente. Ahí se abre la gaveta. ¡Ella! ¿Ven? ¿Dónde pongo esto? Los de 500 están Abajo. aquí. Vemos cuánto es el cambio que le vamos a dar al cliente, que en este caso 2 lempiras. 2 lempiras. Mírenlo, la moneda de Honduras. Estas son 20, 50 y tenemos de 10. Cuando el cliente tal vez no dona las monedas, Sí. entonces las devolvemos. Perfecto. Quita la factura, señorita. Su vuelta. Fue un Bien. placer atenderle. Vamos a ver la factura de Luisa para ver cuántas manzanas tiene. Ahorita tiene 8 manzanas. Vamos a colocar en la bolsa. ¿Cómo clasifican las cosas en las diferentes bolsas? Aquí van a ir las cosas que son así frágiles. Tenemos la leche, podemos poner el cereal aquí. Los de limpieza irían en otra. Ajá. Qué cansado este trabajo. Todo el día a pie. Hay momentos en los que nos podemos Aquí. sentar, Ay, primera vez en 3 horas. Ay, qué rico. Kimberly, en sus vacaciones, ¿qué es lo que más te gusta hacer? pero a mi familia, relajarme del trabajo. Entonces, vamos a... ¡Ey, estoy tomando los productos! Hemos llegado, ¿verdad? Lo que es la parte final. Esto es el examen final, ¿sabes? Ajá, el examen final. Vamos a cobrar a los niños ahora. Los niños tienen que evaluarme, ¿verdad? A ver cómo lo hace Chin allá en la salida, ¿verdad? Bienvenido al Supermercado La Colonia, donde paga menos y vive mejor. Vamos a colocar los productos aquí. Eso como es por código, Chin, entonces tienes Oh. que ponerlo en la balanza. 1193 es el código. Ajá, Muy excelente. bien. Lo- Compraron algo interesante los niños. Kiwi. 204 el código. Ajá. Ahí está. Igual la banda lo tiene que ir jalando, ¿verdad? Tenemos la uva roja que es 260. Está de promoción, mira. Sí, está en promoción. Señores y señores, la uva morada está en promoción, así que puede comer mucho. Esto tiene código ya, ¿va? Sí, eso páselo ahí. Ahí. Ahí está. Estamos en 940 lempiras. Falta 60 lempiras. Vamos a ver. Mango pase entonces. 249 que es el mango Tommy. Ahí está. Hoy tenemos en promoción la leche de almendra. Normalmente son como 80 lempiras. Hoy 60 lempiras. Ajá. ¿Quién tiene 60 lempiras? Ahora vamos a ingresar. El número de identidad. ¿Tiene su cédula de número de identidad, señores y señoras? No. Aquí viene la directora. Silvia, la número de identidad. 05, no sé. Hoy ella ahorró 11 lempiras en descuento. Señores y señoritas, el total del día de hoy, 993 lempiras y 21 centavos. Vamos a ver si tiene. Falta pisto. ¿Dónde está? Hay que Vamos a ordenarlo. ordenar los billetes o cómo Sí, funciona. hay que ordenarlo por Ajá. cara, ¿verdad? Vamos a ver cómo hago el conteo. Ajá, 2, 9 y 10. Ajá. 1000 lempiras. Le gustaría donar los 79 centavos a la Fundación Ficosa para los niños. Sí. 994 lempiras en total. Ajá. Entonces hay que poner 1000. Mira aquí, 6 lempiras sería su cambio. Vamos a ver. Ajá. Uy. Todos los de 100 Sí, lempiras se acá. ha ordenado. Cuéntelo de forma escalonada al cliente y verifique cuántas manzanitas tiene. Ya tienen 48 manzanas. Cuando compren eso, la próxima hay descuento. Aquí está su recibo, señor. Está su cambio, señorita. Ahora vamos a ponerlo en la bolsa. Vamos a colocar la piña, los cocos en el mismo lugar. Bien. Y
Y si quisiera dar una propina, bienvenido. Gracias, muchas gracias. Estas frutas fueron donados por Supermercado Colonia para que ustedes lo compartan. Estamos con el gerente Olman. Para las personas que quieren trabajar aquí en el Supermercado de la Colonia, ¿cómo es el proceso? Puede enviar su hoja de vida a empleosSPS@lacolonia.hn. También puede dejar su currículum en cada una de nuestras 59 tiendas para las distintas vacantes que tenemos. ¿Algún saludo a su familia? Primeramente a mi familia y también a todos nuestros clientes que visiten nuestras tiendas para poderles atender con el mejor servicio. Aquí donde paga menos y vive mejor. Listos para el momento de la puntuación. Te van a decir cuál fue la experiencia de ellos. Verde si les gustó mucho, amarillo más o menos, rojo muy malo. Muchas gracias, muchas gracias. Un gran día tuvimos aquí trabajando en el Supermercado La Colonia. Ya mis piernas me duelen de tanto caminar y trabajar. Mis respetos y admiraciones a todos que trabajan aquí. Así que muchas gracias por ver el video de hoy. Adiós, goodbye y sayonara.